En el tercer aniversario con mi novio, él invitó a su blues blanca al restaurante que yo había reservado para la cena, mientras yo me quedaba en casa esperando sola hasta la medianoche. Había un pastel sobre la mesa de café, que había encargado deliberadamente ayer. Esperé hasta la medianoche, hasta que la crema se derritió y el pastel quedó empapado y hecho un desastre. Finalmente, Atreus regresó. Tenía un ligero olor a tabaco y caminaba cansado, extendiendo los brazos para abrazarme. Esquivé el abrazo y lo miré con calma a sus ojos sorprendidos. Atreus, rompamos. Si pudiera retroceder el reloj 3 años, quizás nunca habría soñado que sería yo quien dijera las palabras, rompamos, a Atreus. En aquel entonces, lo había querido durante 5 años completos. Cuando ese amor no correspondido y largo casi me llevaba al borde de la desesperación, de repente, Atreus me confesó sus sentimientos. En realidad, no fue una verdadera confesión. Solo me tocó la cabeza cuando otra vez llevaba algunos bocadillos nocturnos a su edificio, y luego bajó la cabeza y me besó. Me quedé allí, paralizada, con el corazón latiendo desbocado. Atreus me besó durante mucho tiempo y luego me preguntó con los labios aún cerca de los míos, ¿quieres intentarlo? Sí. No pude rechazarlo. Él siempre había sido muy consciente de eso. Fue solo en el segundo mes después de empezar a salir que supe que me eligió porque su blues blanca, Mabel, se había comprometido. Atreus y yo fuimos compañeros de secundaria. En el segundo año, debido a la división de clases de letras y ciencias, fue transferido a nuestra clase y el profesor lo asignó como mi compañero de pupitre. Yo todavía copiaba el texto de memoria con la cabeza baja en el escritorio cuando él se acercó. ¿Puedo pasar? Hasta que una figura bloqueó la luz del sol, y miré inconscientemente hacia arriba, encontrando un rostro sonriente con las comisuras de la boca ligeramente curvadas. Hola, déjame pasar. Era tan alto. Esa fue mi primera reacción. En realidad, Atreus era realmente guapo. Tenía piel clara y fría, ojos y cejas profundas, y pestañas largas y densas. Había escuchado que algunos compañeros mayores le habían enviado cartas de amor cuando estaba en primer año de secundaria. En la segunda semana después de que se convirtió en mi compañero de pupitre, alguien me pidió que pusiera una caja entera de chocolates en su cajón. En ese momento, mis calificaciones eran mediocres y mi apariencia ordinaria. Lo único que podía considerarse una ventaja era mi habilidad atlética. Cada año en la competencia deportiva de la escuela, la carrera de 3000 metros era definitivamente mi evento. Cuando entrenaba, Atreus se sentaba en la línea lateral, bajando la cabeza para dibujar en un cuaderno. Cuando terminaba de correr sin aliento, él se acercaba con una expresión de sorpresa y me preguntaba, «Anja, ¿cómo puedes correr tan bien?» Apoyaba mis manos en mis rodillas y me tomaba un rato responder, «Para bajar de peso». Sí, para bajar de peso. Durante las vacaciones de verano después del examen de ingreso a la secundaria, corría 5 kilómetros cada día bajo el sol abrasador y finalmente perdí peso hasta un nivel normal el primer día de secundaria. Justo como después de comenzar la escuela, tenía que escuchar con mucha atención y hacer muchos ejercicios para mantener mi posición en la parte superior media de la clase. En mi larga vida, Dios nunca me había favorecido. Pero Atreus era diferente. En realidad, él no escuchaba atentamente en clase, y solo tomaba mi cuaderno de ejercicios y copiaba al azar antes de entregarlo. Aún así, sus calificaciones eran mejores que las mías. En cuanto a cuando me di cuenta de que me gustaba Atreus, probablemente fue en la fiesta de graduación de secundaria. Las luces del KTV eran tenues. Me sentí mareada después de beber medio vaso de cerveza. Cuando me tambaleé hasta la azotea para tomar aire fresco, encontré a Atreus allí fumando. Sonrió al verme con ojos sorprendidos y dijo, «Hemos graduado, Anja. Ahora ya no puedes controlarme». La noche estaba brumosa, y solo había una lámpara colgante tenue en la azotea. Él curvó las comisuras de los labios bajo la luz, con una mirada infantil y astuta, de una manera única de los adolescentes. Sentí que mi corazón latía con fuerza, y una semilla que no sabía cuándo se había enterrado en mi corazón rompió la tierra en ese momento. Pronto salieron los resultados del examen de ingreso a la universidad.
Me desempeñé excepcionalmente y entré en el top 100 del grado. Solicité una universidad de ciencia e ingeniería en la misma ciudad que Atreus y fui admitida con éxito. Esa fue la primera decisión impulsiva que había tomado en mi vida ordenada. El entrenamiento militar en la universidad fue extremadamente estricto. Al terminar, no solo había perdido mucho peso, sino que también me había oscurecido mucho. En la tarde en que terminó el desfile militar, tomé el metro hacia la escuela de Atreus, queriendo cenar con él, pero en la puerta sur de su escuela, lo vi besando a una chica. Esa chica llevaba un vestido corto de tirantes con flores, con coletas dobles, y su piel era casi blanca como transparente, como si no hubiera sido afectada por la intensa exposición al sol durante el entrenamiento militar. Tan brillante como la luz del sol, ella era igual de deslumbrante. Casi salgo corriendo de allí en pánico. Esa chica era Mabel. A veces, la preferencia de Dios es completamente irracional. Por ejemplo, aunque yo fui quien conoció a Atreus primero, a Mabel solo le tomó 20 días convertirse en la luz blanca más preciada en su corazón, y permaneció así durante muchos años. Por ejemplo, hay chicas como Mabel en el mundo, que destacan por su familia, apariencia y personalidad, y también hay personas ordinarias como yo, que se pierden entre la multitud y nunca vuelven a ser encontradas. En realidad, nunca había comprendido realmente el enredo entre Atreus y Mabel. Parecían haberse separado y vuelto a juntar incontables veces. Cada vez que pensaba que finalmente tenía esperanza, ellos se volvían a juntar. En el segundo año de universidad, comencé a aprender a maquillarme. Compré un set completo de cosméticos con el dinero que gané en trabajos a tiempo parcial, y me tomó mucho tiempo aprender a cubrir los defectos de mis rasgos faciales. Había hecho una cita con Atreus para ir a Disneyland con él. Ese día, me levanté muy temprano y me maquillé cuidadosamente frente al espejo por mucho tiempo, esperando verme mejor. Cuando tomé un taxi hacia la estación de metro, encontré a dos personas allí. Atreus y Mabel. Mabel dijo con una sonrisa, «No te preocupes, ahora solo somos amigas ordinarias». Casualidad, también quería ir a Disneyland desde hace mucho tiempo, así que iré con ustedes, ¿no te importa, verdad? Negué lentamente con la cabeza, viendo su naturalmente hermoso rostro acercarse mientras quitaba algo de mi cara. «Hermana, tu purpurina se ha caído en tu cara». Todo el día, lo seguí, ayudando a Mabel a cargar un montón de cosas desordenadas. Era una chica muy animada. Compró muchos recuerdos de Disneyland en la tienda, llevaba una diadema de Stitch estrellado en la cabeza, y arrastraba a Atreus a todas partes para que le tomara fotos. Después de bajarnos de la Tron Cycle Power Run, Mabel compró un caro helado de Mickey y luego se dio la vuelta para preguntarme si quería uno. No, en realidad no me gustan mucho los dulces. De hecho, era porque era demasiado caro. El dinero que había ganado en una semana de trabajo a medio tiempo apenas alcanzaba para una entrada de fin de semana, y unos cuantos yuanes por un helado ya superaban mi presupuesto. Mabel asintió casualmente y se alejó. El desfile estaba a punto de comenzar, y ella quería ocupar un buen lugar con anticipación. Bajé la mirada y, después de un momento, estaba a punto de seguirla cuando de repente me entregaron un helado de Mickey frente a mí. Siguiendo esa mano delgada y atractiva hacia arriba, vi los ojos claros de Atreus. Con la otra mano me acarició el cabello. «Tómalo. Diviértete mientras estés afuera». Comí ese helado durante mucho tiempo hasta que se derritió desordenadamente en mi mano. Durante el espectáculo de fuegos artificiales por la noche, cuando la música alcanzó su clímax, Mabel se dio la vuelta de repente, puso sus brazos alrededor del cuello de Atreus y lo besó. Atreus no la apartó. Me quedé a su lado, sintiendo como si hubiera perdido la capacidad de respirar y hablar. No sé cuánto tiempo pasó antes de que finalmente dejaran de besarse. Mabel se dio la vuelta y me miró un poco avergonzada, diciendo, «Lo siento, no pude evitarlo». Aprendí a maquillarme, a jugar videojuegos, a conocer perfumes y marcas de auriculares desconocidos, reuní el valor para invitar a Atreus a Disneyland, tratando de entrar en su mundo colorido y acercarme a él. Y ella me derrotó con solo 4 palabras, no pude evitarlo. He estado sumergida en recuerdos durante bastante tiempo. Cuando volví en mí,
vi que Atreus frente a mí parecía desconcertado e impotente. Anja, no quise llegar tarde. Fue por el trabajo extra en la empresa. Su explicación se detuvo de repente en el momento en que vio el contenido del mensaje en la pantalla de mi teléfono. Me froté las sienes y dije con cansancio, invité a los clientes a comer en ese restaurante, así que me inscribí en la membresía en el camino. Tú cenaste con Mabel usando el asiento que reservé. Me enviaron un mensaje automáticamente. Era un restaurante muy difícil de reservar, así que llamé con anticipación. Sin embargo, justo antes de salir del trabajo, Atreus envió un mensaje diciendo que la empresa tenía que hacer horas extra y no podría ir a la comida. Yo estaba en una reunión en ese momento, así que le envié el código QR del número de turno y le pedí que cancelara el asiento reservado. 2 horas después, cuando llegué a casa con un pastel, recibí este mensaje. Miré a Atreus, y un tipo de desesperación grisáceo apareció gradualmente en su rostro apuesto. Extendió la mano y me agarró la muñeca. No lo aparté, y sus labios pálidos finalmente recuperaron algo de color. Puedo explicarlo, Anja, puedo explicarlo, sacudí la cabeza. No es necesario, Atreus. No es tu culpa. En realidad, supe algunas cosas hace mucho tiempo, pero simplemente me negué a rendirme. Durante las pocas horas que esperé a que Atreus regresara a casa, repasé mentalmente los eventos pasados. Solo entonces me di cuenta de que si no hubiera estado persiguiendo obstinadamente a Atreus y me hubiera negado a dejarlo ir, probablemente estaría mejor que ahora. En ese entonces, también había personas a las que les gustaba yo. En mi 3er año de universidad, un alumno mayor que hacía estudios de posgrado en la misma especialidad me confesó sus sentimientos. Pero en ese momento, yo estaba atrapada en un amor no correspondido e inútil por Atreus y nunca lo acepté. Hasta el mes pasado, durante la cooperación en un nuevo proyecto, inesperadamente me encontré con ese alumno mayor de nuevo. Después de la reunión, suspiró hacia mí, Anja, has cambiado mucho comparado con antes. Sonreí. De verdad, en realidad, lo sabía. 3 años de dificultades sociales me habían hecho madurar rápidamente. A veces, cuando miraba mi rostro delicadamente maquillado en el espejo y pensaba en las lentejuelas baratas que Mabel me había quitado una vez, sentía un momento de aturdimiento. No voy a romper. Anja, no voy a aceptar romper, volví en mí y vi los ojos obstinados de Atreus. En realidad, era un poco infantil. Después de que nos juntamos, Atreus a menudo me llevaba a jugar varios juegos. No tenía talento para esas cosas y a menudo presionaba los botones del control al azar. En ese momento, Atreus se inclinaba, me abrazaba por detrás, tomaba el control de mis manos y lo manejaba con gran habilidad. En verano, cuando estábamos vestidos ligeros, con mi espalda contra su cálido pecho, inconscientemente, solía dejar el control y rodar sobre la cama detrás de nosotros juntos. Realmente me gustaba ir al supermercado con Atreus. Una escena tan cotidiana me daba la ilusión de que podría envejecer a su lado. Cada vez que empujaba el carrito para elegir ingredientes en la sección de alimentos frescos, Atreus siempre desaparecía misteriosamente y luego reaparecía unos minutos después, arrojando 2 cajas de condones al carrito. También se acercaba a mi oído y susurraba, escuché que es un nuevo sabor. Probemos esta noche. Luego miraba mi rostro ligeramente sonrojado y sonreía con un orgullo juvenil. Había pensado en casarme con Atreus hace mucho tiempo, pero cada vez que lo mencionaba, Atreus siempre sonreía y cambiaba de tema. Con el tiempo, dejé de preguntar. Hasta hace 2 meses, cuando charlaba ocasionalmente con mis compañeros de universidad y supe que Mabel nunca se había casado, de repente lo comprendí. Así que estaba conmigo solo para hacer que los años de espera por el regreso de Mabel fueran un poco más fáciles. Saqué mi mano de la de Atreus, me puse de pie y arrastré la maleta que acababa de empacar. Me miró con el rostro pálido. Anja, lo siento, realmente sé que estoy equivocado. Suprimí el dolor sordo que brotaba en mi corazón y dije con calma, sé que puede ser difícil para ti aceptar por un tiempo, pero quiero mudarme por un tiempo. Tú también deberías acostumbrarte a ello. No puedo acostumbrarme a ello, arrastré la maleta hacia el vestíbulo, y Atreus me persiguió todo el camino. Cuando abrí la puerta,
El alumno mayor estaba fuera, sonriendo amablemente a Atreus. Perdón, estoy aquí para ayudar a Anya a mudarse. El alumno mayor naturalmente tomó la maleta de mi mano. Saqué la llave de mi bolsillo, la puse suavemente sobre el zapatero, pero cuando iba a llevármela, de repente fue cubierta por Atreus. Me miró a mí y al alumno mayor detrás de mí, con visible desesperación y dolor en sus ojos. Esos ojos probablemente habían aparecido innumerables veces en mis ojos cuando lo veía con Mabel antes, pero siempre estaban cubiertos por el silencio forjado por mi autoestima. Amándolo, ya había perdido suficiente dignidad. Tampoco podía ofrecer mi último resto de decencia. Atreus, ahora eres libre. Saqué mi mano con fuerza, luego le palmé la mano suavemente y dije generosamente. Atreus frunció los labios y negó con la cabeza con dificultad. El alumno mayor dijo fácilmente, Anya, vamos. Algunas cosas que es inconveniente llevarse esta noche, pediré que la empresa de mudanza las mueva el fin de semana. Me obligué a ignorar la fea expresión de Atreus y me dejé clara. Luego me di la vuelta y seguí al alumno mayor. Atreus me persiguió hasta la entrada del ascensor y dijo en un tono casi suplicante, Anya, espera, hablemos de nuevo. No hay nada de qué hablar. De repente, el alumno mayor se dio la vuelta, apoyó una mano en la pared, me protegió detrás de él y sonrió a Atreus, tú y Anya ya han roto. Partamos en buenos términos. La mirada de Atreus se detuvo. Cuando miró al alumno mayor, de repente hubo un poco de frialdad y agudeza como una espada desenvainada. Preguntó fríamente, ¿quién eres tú? El señor todavía sonrió con suavidad y calma, soy el señor de Anya. Me llamo Adonis. Los ojos sombríos de Atreus se volvieron hacia mí, ¿estás con él ahora? Bajé la mirada y, tras un momento, la levanté de nuevo y lo miré tranquilamente. Atreus, después de todo estuvimos juntos 3 años. No me imagines tan despreciable como tú. Después de decir esto, el último destello de luz en sus ojos se apagó. No dije nada más y entré en el ascensor con Adonis. Como senior 3 años mayor que yo, Adonis tenía una personalidad muy madura y estable. No preguntó nada. Solo me llevó a una casa vacía de un amigo suyo y luego me dijo adiós amablemente, se hace tarde. Deberías descansar primero. Si necesitas ayuda, llámame en cualquier momento. Tras agradecerle a Adonis, me di un baño rápido y me acosté en la cama, pero no pude dormir. Después de dejar a Atreus, descubrí que mi ánimo estaba sorprendentemente calmado. Tal vez mucho antes, cuando noté que él evitaba deliberadamente mi mirada al enviar mensajes por WeChat o cuando me di cuenta de que había estado esperando a que Mabel regresara, ya me había preparado mentalmente para esto. A la mañana siguiente, fui a trabajar a la empresa como de costumbre, pero Atreus me bloqueó en la entrada del parque. Los transeúntes curiosos lanzaban miradas. Guardé silencio un momento y luego tomé la iniciativa de agarrarle la muñeca y lo llevé a un lado bajo un árbol. «Atreus, ¿qué quieres exactamente?» Fruncí el ceño y lo miré. «Ya casi son las 9. Tengo que ir a trabajar. No quiero romper contigo». Él me agarró con fuerza, y las yemas de sus dedos sobre el dorso de mi mano estaban heladas, con ojos extremadamente obstinados. «Al menos deberías escuchar mi explicación. Soy inocente con Mabel». Me quedé un momento aturdida. Con Atreus, sin importar la temporada, sus manos siempre estaban frías. Incluso lo había instado a ver a un médico de medicina tradicional china antes. Decían que tenía frío invadiendo su cuerpo y necesitaba acupuntura. Atreus se negó a ir sin importar qué, así que tuve que rendirme. En invierno, hacía frío y siempre me perseguía para meter sus manos en mis bolsillos o incluso por debajo de mi ropa hasta presionar mi cintura. A veces, cuando lo miraba fijamente, ponía una expresión inocente y se quejaba de que tenía frío. Siempre cedía. Estos detalles que antes creía cálidos y dulces se habían convertido en cuchillos afilados clavándose en mí después de que la verdad de nuestra relación se expuso brutalmente. Porque en ese momento, de repente recordé. Probablemente fue un invierno hace unos 5 años.
Salí a trabajar a tiempo parcial y casualmente me encontré con Atreus y Mabel en la calle comercial cerca de la escuela. Ese día era Navidad y había ligera nevada en Shanghái. Atreus presionó sus dedos rojos y helados en la cara de Mabel, pero ella los apartó de inmediato con una bofetada. Él se quedó allí, ligeramente aturdido por un momento, pero luego suspiró rápidamente y le puso el brazo alrededor de los hombros. Bueno, tampoco quiero que pase frío. Probablemente esta sea la diferencia entre el amor verdadero y conformarse. Volviendo en mí del recuerdo, torcí ligeramente los labios y sonreí débilmente. Está bien, lo que digas, pero realmente tengo que ir a trabajar ahora, Atreus. Soy diferente a ti. Debo mantenerme trabajando. El año que nos graduamos, algo salió mal con la empresa del padre de Atreus. La cadena de capital se rompió y estuvo al borde de la quiebra. Mabel lo dejó rotundamente, diciendo, Atreus, no es que no me gustes. Pero después de que tu padre quiebre, ya no somos del mismo mundo. ¿Lo entiendes? Se fue de manera limpia y ordenada. Atreus, medio ebrio, me llamó diciendo que tenía hambre. Me puse un abrigo rápidamente, compré algunos bocadillos nocturnos y se los llevé abajo, como había hecho muchas veces antes. Entonces, de repente, me besó con la cabeza inclinada. Más tarde, el padre de Atreus logró asegurar financiamiento de varias fuentes y usó todas sus conexiones para asumir 2 nuevos proyectos grandes, apenas superando ese tiempo difícil. Después de eso, Atreus naturalmente ingresó a la empresa de su padre y comenzó a encargarse de algunos proyectos. Atreus era excelente en su capacidad laboral. Su padre también dijo que tras casarse, él le entregaría gradualmente la gestión de la empresa. Ahora, probablemente Atreus finalmente esté a la altura de Mabel, ¿verdad? Los labios de Atreus temblaron ligeramente como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada. Simplemente bajó las manos abatido. La voz suave de Adonis sonó de repente detrás de mí. Al segundo siguiente, se acercó y puso naturalmente su brazo sobre mi hombro. Es hora de entrar. Te traje el desayuno. No volví a mirar los ojos dolidos de Atreus y entré al campus de la empresa sin mirar atrás. Tras doblar la primera esquina, Adonis inmediatamente retiró su brazo de mi hombro. Está bien, no quise aprovecharme de ti. Solo era una medida temporal. Pero Anja, puedo llevarte al trabajo en el futuro. El vecindario donde vivo está a solo 300 metros del tuyo. No, gracias. Está bien si tomo el metro. Rechacé cortésmente y añadí rápidamente, te transferiré la renta después. Y tendré que molestarte, señor, para que la pagues a tu amigo. Anoche, cuando recibí un mensaje del restaurante, Adonis casualmente me llamó. Tras dudar un momento, le pregunté si podía venir a ayudarme a mudarme. Adonis aceptó de inmediato e incluso ofreció alquilarme la casa vacía de su amigo por unos meses. Estaba muy agradecida con Adonis y pensaba invitarlo a cenar el fin de semana. En cuanto a otros asuntos, mejor no molestarlo si podía manejarlo yo misma. Tenía un buen plan, pero unos días después llovió intensamente por la mañana. Cuando cuidadosamente caminé a la entrada del vecindario con un paraguas, un auto negro familiar se detuvo lentamente frente a mí. La ventana del auto estaba bajada, revelando el rostro guapo de Adonis. Súbete. Cerré el paraguas, abrí la puerta del auto con rapidez y entré. Adonis dijo sonriendo, pensé que volverías a rechazarme. Me abroché el cinturón mientras sonreía, no soy tan ingrata. Te traje el desayuno. Está en el cajón. Cómelo mientras esté caliente. Adonis fue muy amable conmigo. Era cortés pero también mostraba una clara preferencia por mí. Así que cuando me dejó en la entrada del edificio de la empresa por la mañana, la recepcionista que nos vio en secreto me preguntó, Anja, ¿hay algo entre tú y Adonis? Negué sonriendo, solo vivimos cerca y estaba lloviendo afuera. Me dio un aventón. Al mediodía, me quedé un poco más en la oficina arreglando un error. Ella volvió con una expresión extraña, Anja, alguien te busca afuera. Cuando salí, encontré a Atreus parado afuera. Sostenía un almuerzo de 2 niveles,
estaba a 2 pasos de distancia y me miraba en silencio. La luz del sol brillaba a través del cristal a un lado, haciendo que su rostro ya atractivo se viera aún más contorneado y exquisitamente hermoso. El tiempo siempre parecía ser especialmente amable con Atreus. En estos 3 años, yo había crecido rápidamente con la pesada carga de trabajo, y como resultado, me veía cansada y mayor. Pero la vibrante juventud en él seguía siendo la misma que cuando hizo que mi corazón latiera por primera vez. Llevé a Atreus al pequeño cubículo en la sala de té y fruncí el ceño mientras le preguntaba, ¿qué haces aquí? Él colocó suavemente la caja de comida sobre la mesa. ¿No dijiste que la comida de la cafetería de la empresa no era muy buena? Cociné tus platos favoritos. Cuando miré de reojo, vi 2 marcas rojas claras en los delgados dedos de Atreus descansando sobre la lonchera, como si fueran quemaduras. Nunca había sido bueno cocinando. Antes, calentar arroz frito en el microondas o preparar un tazón de fideos con tomate y huevo cuando llegaba del trabajo extra ya era su límite. Respiré hondo. Atreus, ya hemos roto. ¿Lo entiendes? Nunca me has querido de verdad. ¿Por qué haces esto? El recuerdo de cuando me usó deliberadamente para provocar a Mabel en la universidad volvió, y un dolor agudo me atravesó el corazón, obligándome a cerrar de repente las manos que colgaban a mis costados. Atreus dio un paso adelante, bajó la cabeza y me miró con los labios fruncidos. ¿Puedes considerar que estoy empezando a cortejarte de nuevo ahora? Sacudí la cabeza. Sus ojos se oscurecieron y su rostro palideció. No entendía. Desde que Mabel regresó, ¿por qué todavía me molestaba? Al final, Atreus dejó la lonchera a la fuerza y se fue. Me quedé en la habitación y, después de un momento de silencio, me senté y comí la comida. Para ser honesta, no estaba muy buena. Las habilidades culinarias de Atreus no podían haber mejorado tanto en unos pocos días después de que me fui. Los champiñones estaban quemados e incluso se olvidó de agregar sal. Después de limpiar la lonchera y regresar a mi escritorio, vi un mensaje de Atreus, ¿estuvo bien? Si algo no se ajusta a tu gusto, lo mejoraré la próxima vez, había un matiz de precaución en su tono. No estuvo bien. No lo envíes de nuevo la próxima vez. No dejé lugar a negociación. Atreus no respondió de inmediato. Pasó mucho tiempo antes de que enviara un emoji de gato lindo para terminar la conversación. El estado y el tono entre nosotros se habían invertido por completo de alguna manera. Al día siguiente al mediodía, apareció nuevamente en la entrada de nuestra empresa con una nueva lonchera. Lo arrastré a la sala de té bajo las miradas curiosas de mis colegas, cerré la puerta detrás de mí y lo miré fríamente. Atreus, no tiene sentido hacer esto, su mano se congeló en el aire, tembló un poco y me miró abatido. Anya, ¿de verdad ya no me quieres? No pude decir una palabra. Forzó una sonrisa, colocó la lonchera en la mesa y tomó la otra que yo había lavado de mis manos. Entonces me iré. ¿Qué quieres comer mañana? Puedes enviarme un mensaje. Al día siguiente, debido a la aceptación de un proyecto en el escenario, Adonis vino a nuestra empresa y no terminó hasta el mediodía, cuando era hora de salir. Dijo sonriendo, almorcemos juntos y continuamos por la tarde. Acepté de inmediato. Pero cuando salíamos, nos encontramos con Atreus en la entrada. En el momento en que vio a Adonis a mi lado, se le desvaneció el color del rostro, quedando pálido. Aparté la mirada y bajé la cabeza en silencio, pero luego sentí una fuerza cálida y suave en mi hombro. Era Adonis, poniendo su brazo alrededor de mi hombro. Incluso cuando entramos al ascensor y nos alejamos completamente de la vista de Atreus, no lo soltó. En cambio, en el espacio silencioso, dijo con calma, algunas personas siempre comienzan a arrepentirse solo cuando se dan cuenta de que realmente han perdido algo. Pero este arrepentimiento puede no ser porque realmente lo quieran, sino simplemente porque no están dispuestos a aceptarlo. Lo miré. Estás hablando de Atreus. Adonis guardó silencio durante 2 segundos y luego admitió francamente, sí. Señor, parece que tú, no lo aprecias mucho. Cuando vino a buscarte en el campus, me encontré con ustedes dos. Era un día tan soleado, y tú estabas sin aliento por correr,
pero él ni siquiera sonrió. Mientras hablaba, de repente se giró de lado, me acomodó un cabello rebelde detrás de la oreja y dijo lentamente: Anja, te confesé mis sentimientos hace 4 años. Dado cómo te trató, ¿crees que aún podría tener una buena impresión de él? Porque Adonis de repente bajó la cabeza, la distancia entre nosotros se volvió muy cercana. El cálido aliento pasó entre nuestros alientos, llevando un reconfortante aroma amaderado. Fruncí los labios, a punto de hablar, cuando de repente sonó un din. El ascensor había llegado al primer piso. Adonis soltó un suave suspiro, con un poco más de arrepentimiento en los ojos, pero aún así se enderezó cortésmente. Tampoco hubo mensaje de él en mi teléfono. Olvídalo. Vamos. Cuando regresamos, Atreus ya se había ido. Así, desapareció de mi vida sin hacer ruido. Después de un tiempo, ocasionalmente supe por Ningwei, una ex compañera de secundaria, que hubo un problema con el nuevo proyecto de la empresa familiar de Atreus. Él trabajó horas extra y finalmente lo resolvió con la ayuda de Mabel. El padre de Atreus también estaba muy satisfecho con ella y estaba considerando el compromiso de las dos familias. Miré el mensaje en la pantalla, perdida en pensamientos por un momento. No fue hasta que Ningwei envió varios emojis seguidos y luego preguntó cuidadosamente: Anja, ¿estás bien?, que volví en mí. Estoy bien. Solo fui a buscar el cargador. No es suficiente. Después de todo, en la universidad, Atreus ya había planeado cómo proponerle a Mabel. Pero... no estás triste. Recuerdo que hace un mes todavía estabas con Atreus, ¿verdad? Mi dedo tembló violentamente sobre la pantalla. Bajé la mirada y respondí: oh, hace tiempo que rompimos. Probablemente percibiendo la atmósfera delicada, Ningwei cambió rápidamente de tema y dijo que habría una reunión de excompañeros de secundaria el próximo fin de semana, invitando a todos los compañeros actualmente en Shanghái. Me preguntó si quería ir. Se permiten familiares. Al principio, no tomé en serio este recordatorio. Pero el día de la reunión, Ningwei de repente me dijo que Mabel podría venir con Atreus. Me mordí el labio y estaba a punto de decirle directamente que no iría. Pero justo en ese momento, Adonis tocó el timbre de mi puerta. Por alguna sutil psicología, guardé el teléfono en mi bolsillo en el momento en que abrí la puerta y lo miré. Señor, ¿estás libre hoy? Adonis aceptó de inmediato acompañarme a la reunión de excompañeros. Incluso fue a su casa a cambiarse ropa más formal. Cuando llegamos a la entrada de la sala privada del hotel, sus pasos se detuvieron ligeramente. De repente, giró la cabeza y tomó mi brazo. Vamos, me guiñó el ojo de manera un poco infantil. Al siguiente momento entramos en la sala y vi a Atreus sentado en la mesa y a Mabel sentada muy cerca de él. Habían pasado 3 años desde la última vez que vi a Mabel. En ese momento, al encontrar su mirada llena de hostilidad, innumerables recuerdos del pasado inundaron mi mente. Y de repente surgió una extraña sensación de desorientación. Una chica de cabello corto que llegaba hasta sus orejas se acercó a nosotros con entusiasmo. Comparando su rostro con los selfies en sus moments de WeChat, rápidamente reconocí que era Ningwei. «Wow, Anja, realmente has cambiado mucho». Sus ojos recorrieron mi rostro y se posaron en Adonis, y de repente apareció un poco más de interés en su mirada. «Y soy el amigo de Anja, Adonis». Adonis sonrió ligeramente y extendió la mano. «También puedes considerarme el pretendiente de Anja», elevó un poco la voz al decir esto. La sala quedó en silencio un momento, y luego inmediatamente todos los ojos se centraron en nosotros. Entre ellos, el más penetrante era la mirada sombría de Atreus. Solía tener más miedo de enfrentar esa mirada. En el último año de secundaria, la profesora de matemáticas me reprendió durante 5 minutos por responder mal a una pregunta debido a que estaba distraída. Las miradas compasivas o burlonas de los que me rodeaban me hacían sentir extremadamente incómoda. Fue en ese momento que Atreus se levantó. Se levantó perezosamente y caminó hacia la puerta del aula como si nadie más estuviera allí. Solo entonces se giró ante la mirada incrédula de la profesora y dijo: «Olvidé mencionarlo, profesora, voy al baño».
Ahora soy completamente diferente de la persona tímida y acomplejada que era en la secundaria. Cuando volví en mí, esos ojos familiares ya estaban muy cerca. Adonis dio medio paso adelante, me jaló un poco hacia atrás y fue el primero en extender la mano a Atreus. Atreus lo ignoró y solo me miró, con la voz ronca. Anya, ¿realmente tienes que evitarme así? Fruncí los labios y no dije nada. Al ver que la atmósfera no era adecuada, Ningüey hábilmente intervino, sonrió y cambió de tema, llevándonos a la mesa a sentarnos. Atreus permaneció en silencio, con los ojos fijos en mí casi sin moverse. En el animado ambiente de brindis y charla, Adonis y yo respondíamos con fluidez. Por el contrario, Atreus, que estaba sentado en diagonal frente a mí, estaba inusualmente callado. Mabel estaba sentada a su lado. Forzó una sonrisa y puso una chuleta de cordero en el plato de Atreus, pero él no lo apreció. Ella se mordió el labio y de repente me miró, sonriendo con los ojos curvados. Hermana Anya, han pasado varios años desde la última vez que nos vimos. Has cambiado mucho. Detuve la copa de vino en mis labios y la miré. ¿No has cambiado mucho, de verdad? Atreus siempre ha dicho que he crecido mucho comparado con hace 3 años, y yo también lo pienso. Ella sonrió y se apoyó en el brazo de Atreus, apoyando su rostro en su hombro. Escuché que durante los 2 años que estuve fuera, la hermana Anya cuidó bien de Atreus. Gracias. Cuando Atreus y yo nos comprometamos en unos meses, la hermana Anya debe venir. Tenía razón al decir que ella no había cambiado. Antes de que pudiera decir algo, Adonis, que estaba sentado a mi lado, giró la taza de té en su mano y de repente exclamó, «Buen té». «¡Qué buen plan!». La expresión de Mabel se congeló en su rostro. Atreus me miró y silenciosamente sacó su brazo de su abrazo, diciendo en voz baja, «No estoy comprometido». La expresión de Mabel era extremadamente fea, y sus ojos me miraban como cuchillas afiladas. La miré con calma y firmeza por un momento, y fue ella quien apartó la mirada primero. Después de unas rondas de bebida, Ningüey y los demás compañeros comenzaron a recordar el pasado. Cuando hablaron sobre la reunión deportiva de otoño en el último año de secundaria, me levanté de repente y dije en voz baja, «He bebido un poco demasiado. Saldré a tomar aire fresco». Luego salí sin mirar atrás y no me detuve hasta llegar al baño al final del pasillo. Me quedé mirando mi reflejo en el espejo, con el rostro enrojecido por la borrachera. En esa reunión deportiva, me inscribí como siempre en la carrera de 3.000 metros de larga distancia, pero me vino el periodo temprano. Originalmente, quería pedir permiso, pero mi complejo de inferioridad y una vergüenza inexplicable me impidieron decir la razón. Solo pude salir a la pista con el rostro pálido. Después de correr 3.000 metros, estaba empapada en sudor frío. Me arrodillé al final de la pista, temblando e incapaz de levantarme. Fue Atreus quien primero notó mi anormalidad. No hubo princesa llevada en brazos, como en un drama idle. Simplemente llamó a otro chico y los dos me ayudaron a entrar en la enfermería de la escuela. Después de verme recibir un suero, se fueron rápidamente. Sin embargo, no mucho después, mientras aún estaba con el suero de glucosa, él regresó. Era el atardecer. La música del festival de arte afuera sonaba y las luces brillantes parpadeaban. De vez en cuando, un rayo de luz se filtraba por las rendijas de la ventana. Él simplemente estaba frente a la cama del hospital, con su habitual sonrisa perezosa y casual en los labios. Le pregunté en voz baja, ¿por qué no vas a ver el espectáculo? Es lo mismo de siempre cada año. ¿Qué hay para ver? Atreus arrastró una silla y se sentó, luego miró la botella del suero. Por si te aburres sola, estoy aquí para hacerte compañía. En ese momento, casi creí realmente que estaba allí para hacerme compañía. Hasta que Atreus sacó su teléfono del bolsillo, abrió un juego y luego me guiñó un ojo. SHH, no le digas a nadie. La burbuja de expectativa en mi corazón estalló de inmediato, pero la semilla de un crush todavía estaba silenciosamente plantada. Abrí el grifo, recogí un puñado de agua fría y me la salpiqué en la cara. La borrachera finalmente comenzó a desvanecerse. Cuando salí del baño,
Una figura familiar estaba junto a la ventana, mirándome atentamente. Era Atreus. Torcí los labios y me giré para irme, pero él dio un paso adelante y extendió la mano para detenerme. Anya, al menos dame la oportunidad de explicarme. Como temiendo que lo interrumpiera de nuevo, continuó rápidamente. Esa noche, estaba a punto de cancelar la reserva cuando Mabel de repente llamó, diciendo que tenía algo urgente que hablar conmigo y necesitaba un lugar privado. Todos los restaurantes alrededor estaban llenos. No quería ir a su casa ni a un hotel con ella, así que por alguna extraña razón fui al privado que había reservado. Lo juro, no pasó nada. Atreus, ¿importa ahora que digas estas cosas? Ya que vas a comprometerte con ella, solo quédate bien con ella, no. No voy a comprometerme con ella. Atreus de repente extendió la mano para detenerme, atrapándome entre sus brazos. Anya, fue ella quien tomó la iniciativa de hablar con mi padre sobre la cooperación. Luego descubrí que la casi quiebra de mi familia hace 3 años podría tener algo que ver con ella, así que fingí cooperar. La ansia en sus ojos era inconfundible. Extrañamente, descubrí que mi ánimo permanecía completamente calmado. Atreus. Comencé a hablar despacio, cada palabra clara y distinta. Incluso si esa noche fue un malentendido, los años pasados también fueron malentendidos. Las pestañas de Atreus temblaron violentamente. En ese entonces, me usaste repetidamente para poner celosa a Mabel para que viniera a ti a reconciliarse. Estuviste conmigo 3 años pero nunca mencionaste el matrimonio. ¿No fue porque estabas esperando a Mabel? Al decir esto, un fuerte sentimiento de cansancio surgió de repente en mi corazón, mezclado con un matiz de tristeza. Finalmente, eché un último vistazo a Atreus, que estaba sin palabras, y aparté sus brazos con fuerza. Luego me fui sin mirar atrás. Adonis me esperaba en el ascensor. Me acerqué a él y le dije suavemente, «Señor, volvamos». Al llegar a casa, Ningüey me dijo que esta llamada reunión de clase en realidad había sido organizada por Atreus detrás de escena. Dijo que había un malentendido entre él y tú y que no querías verlo a solas, así que quería aprovechar esta oportunidad para aclarar las cosas. La voz de Ningüey estaba llena de disculpas. Me quedé atónita un momento antes de decir, «Está bien». En cuanto a por qué Atreus quería aclararme las cosas pero aún así trajo a Mabel a la reunión, ya no importaba. Porque cuando me estaba explicando que esa noche solo fue un malentendido, de repente me di cuenta de que no rompí con él solo por eso. Simplemente pasé toda la noche esperando que él regresara a casa, sacando el tiempo desde la secundaria hasta el presente, pensándolo una y otra vez. Solo entonces descubrí que mi gusto por él había ido disminuyendo durante la larga y estéril espera, y había desaparecido por completo cuando supe que Mabel nunca se casó. A los ojos de los demás, yo era una tonta enamorada que había amado a Atreus sin ser correspondida durante mucho tiempo y sin dignidad. Pero yo sabía que había estado esperando una oportunidad para finalmente rendirme de él. Después de ese viaje a Disneyland, Atreus volvió con Mabel, quien lo había dejado durante 2 meses. Publicó una foto grupal en sus moments de WeChat, una selfie de los dos frente al castillo de Disneyland. El pie de foto decía, después de dar vueltas, aún los que se aman son los más compatibles. En realidad, yo también estaba en esa foto, pero en la esquina, y estaba cubierta con una pegatina de un perrito lindo. Miré esa publicación en WeChat Moments durante media hora atónita, luego hice clic en su foto de perfil y bloqueé todas las actualizaciones de Atreus. Más tarde, concentré toda mi energía en mis estudios. Participé en competencias, gané becas y organizaba cada día para estar extremadamente ocupada. Pero solo yo sabía cómo soñaba repetidamente con Atreus cada noche al dormirme. Soñaba con las clases de autoestudio en la secundaria. Yo enterraba mi cabeza haciendo ejercicio seriamente, mientras él yacía perezosamente en la mesa a mi lado, durmiendo. Cuando el director de grado venía a patrullar, yo le pinchaba el brazo con la punta de mi bolígrafo. Atreus se sentaba rápidamente, agarraba un bolígrafo y fingía garabatear en el papel de borrador. En ese momento, le pregunté, «¿Te despiertas solo con un pinchazo? ¿De verdad estabas dormido?» Atreus miró la puerta, vio que el director se había ido,
y luego se recostó perezosamente. Yo estaba dormida, pero no completamente. ¿No puedes hacer tu tarea tú solo alguna vez? No. De todos modos, aún puedo aprobar los exámenes aunque no lo haga. Cerró los ojos de nuevo, y sus largas pestañas cubrieron la parte inferior, proyectando una pequeña sombra bajo sus ojos. Durmiendo. Llámame cuando venga el profesor. Cuando desperté del sueño, apenas estaba amaneciendo. Salí silenciosamente de la cama entre la respiración constante y profunda de mi compañera de cuarto y saqué un delicado cuaderno de tapa blanda de la estantería. En la víspera de la graduación, se volvió popular en la clase escribir en álbumes de autógrafos así. Compré este cuaderno en el pequeño supermercado del campus. Después de que varias chicas escribieran primero, me atreví a fingir ser casual y se lo di a Atreus. Él terminó un juego y luego escribió perezosamente 8 palabras para mí: que tu futuro sea brillante y nuestra amistad dure para siempre. Fue con estos fragmentos dispersos en mi memoria que obstinadamente tuve un crush unilateral en Atreus durante mis 4 años de universidad. Sus personalidades y la de Mabel eran demasiado similares. Cada vez que rompían y Mabel salía deliberadamente a comer con otros chicos, Atreus también me contactaba: compañera de escritorio, ¿quieres ir al cine conmigo? Luego, no pasaban 2 días desde que él publicaba los boletos de cine, y los dos volvían a estar juntos. Y Atreus dejaba de contactarme. Ocasionalmente, tenía un momento de claridad y me daba cuenta de que gradualmente me había vuelto excelente gracias a mis esfuerzos. Había aprendido a maquillarme, conseguido una buena empresa para mi pasantía y un GPA sobresaliente, pero aún no podía dejar ir mis sentimientos por Atreus. O mejor dicho, desde aquel momento, Atreus se había convertido en una obsesión para mí. La yo que estaba obsesionada con gustarle y el resto de mí eran 2 partes completamente separadas, pero paradójicamente se mezclaban. Finalmente, cuando empecé a salir con Atreus, estaba muy contenta y seguía todo lo que él decía. Después de graduarme, realmente quería aprender a bailar. Incluso busqué una clase de danza adecuada tras investigar a fondo, pero Atreus no me permitió ir. Él puso sus brazos alrededor de mi cintura, enterró su rostro en mi hombro y dijo en un tono casi coqueto: no vayas, ¿vale? Anya, ya tienes muchas horas extra en el trabajo. Solo quiero estar contigo tan pronto como llegue a casa. Estuve de acuerdo. No mucho después de regresar de la reunión de compañeros ese día, fui a inscribirme en la clase de danza que había estado viendo hace 2 años. Luego, cada noche que no tenía que hacer horas extra, practicaba hasta sudar profusamente antes de volver a casa. Siempre que estaba libre después del trabajo, Adonis me daba un aventón y luego cenábamos juntos. Al principio, no estaba muy acostumbrada hasta que él dijo aparentemente sin poder hacer nada: al menos dame una oportunidad para cortejarte, ¿vale? Parecía que gradualmente me acostumbré a sus viajes. Esa noche, después de terminar mi entrenamiento de flexibilidad, me quedé en el aula de danza vacía, mirando mi reflejo en el espejo, y de repente noté los cambios cada vez más evidentes en mí, no solo los cambios físicos por bailar, sino en mí en general. No sé desde cuándo los antiguos sentimientos de inferioridad y timidez se habían desprendido de mí y quedado muy atrás. La obesidad durante mi adolescencia me trajo más de una década de falta de confianza en mí misma. Después de finalmente perder peso corriendo largas distancias durante unas vacaciones de verano, no bebí una sola bebida azucarada durante toda la secundaria. Personas como yo deben valorar todo lo que finalmente hemos obtenido para poco a poco alcanzar los puntos de partida de los demás. Cuando salí, Adonis ya estaba sentado en el banco junto a la puerta esperándome. Mientras me ponía el abrigo, giré la cabeza para discutir con Adonis que íbamos a comer después, pero de repente me detuve al ver a Atreus frente a la escalera mecánica. Él también me vio. Su mirada se posó sobre Adonis a mi lado, y su rostro gradualmente se puso pálido. Después de cenar, Adonis me llevó a casa como siempre. Cuando el coche se detuvo en la entrada de la comunidad, en lugar de decirme que fuera a descansar temprano como usualmente hacía, se bajó conmigo del coche. La luz amarilla tenue de la farola iluminaba su rostro apuesto, delineando sombras profundas y superficiales. Al ser observado por sus profundos ojos, las palabras corteses que iba a decir de repente se me atoraron en la garganta.
Anja, dijo Adonis seriamente. ¿Todavía lo quieres? No, entonces, ¿me quieres a mí? Me quedé sin palabras. Está bien, el hecho de que no haya expresión de disgusto al menos significa cierto grado de afecto. No se enojó por mi vacilación. En cambio, curvó ligeramente las comisuras de su boca. Esta es mi segunda confesión hacia ti. Aunque aún no hay resultado, creo que tal vez la tercera vez me aceptarás. No pude evitar decir, en realidad, señor. Tus condiciones son excelentes en todos los aspectos. Realmente no hay necesidad de desperdiciar tu energía en mí. Y, para ser honesta, desde el principio, no sé cómo te enamoraste de mí. Porque durante ese tiempo, cuando iba a la biblioteca a buscar materiales relevantes para un proyecto, siempre podía encontrarte en un lugar fijo en el cuarto piso. Estabas escribiendo código o leyendo libros. No entendí. Pero hay bastantes personas en la biblioteca que son más diligentes que yo. Pero solo tú y yo somos del mismo tipo de personas, dijo Adonis suavemente. Porque nuestros puntos de partida son más bajos que los de las personas comunes, debemos esforzarnos más para alcanzarlos o incluso superarlos. Por este resultado, daré todo en el proceso. Tú también eres igual, en mi silencio, sonrió suavemente y me palmeó la cabeza. Está bien, no te estreses tanto. Puedes seguir llevándote bien conmigo como antes, de manera cómoda para ambos. Me voy. Debes estar cansada del entrenamiento de flexibilidad de esta noche. Ve a dormir temprano. Sin embargo, no me fui a dormir temprano. Porque después de llegar a casa, justo después de bañarme y secarme el cabello, recibí una llamada de Atreus. Probablemente estaba en un bar. Había mucho ruido a su alrededor y estaba borracho, arrastrando las palabras, solo gritando, Anja, al teléfono una y otra vez. Anja, me gustaste tanto tiempo. No puedes abandonarme, estaba a punto de colgarle cruelmente cuando alguien más tomó el teléfono, este caballero está borracho. No podemos persuadirlo para que se vaya. ¿Podrías venir a recogerlo? Media hora después, tomé un taxi hasta la entrada del bar. Al empujar la puerta, vi a Atreus en un rincón de un vistazo. Caminé hacia él y me senté frente a él, mirándolo en silencio. Atreus levantó sus ojos borrosos por el alcohol para mirarme, con un poco de queja esporádica en el tono. Anja, de alguna manera, de repente recordé el verano hace 5 años. Aquellas vacaciones de verano, ni Atreus ni yo fuimos a casa. La diferencia era que yo estaba haciendo una pasantía de verano mientras que él, por romper con Mabel, fue solo a un bar y se emborrachó hasta la mitad y luego me llamó. Esa fue la primera vez que perdí la paciencia con él. Regañé al Atreus borracho y luego, con gran dificultad, lo llevé medio cargando y medio ayudando al edificio de dormitorios. Después de que el compañero de cuarto de Atreus lo recogiera, tomé una bicicleta compartida y regresé. Para cuando volví al dormitorio de la escuela, ya eran las 3 de la mañana. No fue hasta la noche siguiente, cuando Atreus estaba completamente sobrio, que llamó para preguntar sobre mi seguridad al caminar sola en medio de la noche pasada. Luego me di cuenta de que si fuera Mabel, seguramente se mostraría reacio a dejarla venir a recogerlo en medio de la noche y luego dejarla ir sola en riesgo. Esta es la diferencia entre gustar y no gustar. Respiré hondo. Atreus, ya tienes 25 años. Yo también estoy muy ocupada ahora. Ya no tengo tiempo para perseguirte como lo hacía en la universidad. Además, sabes muy bien que ahora no tenemos relación. Puede que no recuerdes. Cuando estabas borracho y me llamaste, en el camino de regreso que te envié, me abrazaste y dijiste que te gustaba. Al día siguiente llamaste de nuevo y dijiste que estabas borracho y me confundiste con otra persona. Sonreí suavemente, por supuesto, no tenía autoestima en aquel entonces. Así que después de que pasó ese episodio de tristeza, todavía te perseguí. Pero no puedo estar sin dignidad para siempre, Atreus. Sabes muy bien que ya no me gustas. Quizás estas palabras fueron demasiado duras. Atreus parecía clavado en el lugar, incluso su respiración parecía detenerse. Me levanté primero, vamos. ¿Manejaste hasta aquí? Te llevaré a casa. Mientras caminaba hacia la puerta,
escuché a Atreus decir detrás de mí, Anya, realmente sé que estoy equivocado. ¿Me darías una oportunidad para compensarlo? Pausé mis pasos y luego sacudí la cabeza. Es demasiado tarde. En la segunda semana, tomé un día libre específicamente y fui sola a Disneyland. Ahora mi salario es lo suficientemente alto como para poder permitirme fácilmente los boletos VIP que antes no podía pagar, así como cualquier artículo complementario. Compré una diadema de Starry Night de Stella Lu en la tienda y me la puse. Mirándome en el espejo, debajo de las orejas de conejo peludas había un rostro con maquillaje delicado, expresión serena y ojos firmes, que parecía bastante fuera de lugar. Pero aún salí usando esa diadema, con un gran bolso Cerry Mike colgado del hombro. Monté en el carrusel, en el Trollicycle Power Run, y finalmente, sosteniendo un helado de Mickey, me puse al frente de la fila para ver el desfile. Alguna vez, estas cosas eran valiosas para mí y debían ser cuidadas con sumo esmero. Ahora, puedo obtenerlas casi sin esfuerzo. Me abrí paso entre la multitud que miraba el desfile, me puse al borde de la calle, comí el helado y observé desde lejos. Pensé en muchas cosas del pasado, el helado que comí durante mucho tiempo y finalmente se derritió desordenadamente en mi mano, Mabel y Atreus animando y trotando con el desfile, el beso que no se pudo contener bajo los fuegos artificiales. Había una pareja en la fila del desfile. Parecía que habían tenido una discusión desagradable. La niña con coletas estaba tan enojada que sus ojos estaban rojos, pero instantáneamente fue consolada con un helado de Mickey que el chico fue a comprar para ella. Los observé, casi perdido en pensamientos, hasta que el líquido frío se derramó en mi mano y me di cuenta de que estaba llorando. Porque en ese momento, de repente me di cuenta de cuál era mi verdadera obsesión. Todo el tiempo, lo que más quería era la preferencia sincera y sin reservas de Atreus. No la indiferencia en la secundaria, ni el ir y venir en la universidad, ni conformarme e inequidad durante los 3 años que estuvimos juntos. Quería que él me quisiera sinceramente, que me quisiera más que a nadie, y solo a mí, aunque fuera solo una vez. Pero nunca lo conseguí. Por la noche, observé la mayor parte del espectáculo de fuegos artificiales sola en la plaza. Cuando estaba a punto de dar la vuelta e irme, recibí una llamada de Adonis. Anya, ¿dónde estás? Disneyland. Tan pronto como lo dije, me di cuenta de una leve ronquera en mi voz, un rastro dejado por el llanto. Al otro lado del teléfono, la voz de Adonis se detuvo un momento y luego dijo, ¿quieres tomar algo juntos esta noche? Acepté. Adonis condujo hasta mí y luego fuimos al bar más cercano. Había una banda de jazz en el escenario. Con la música lenta, Adonis y yo tomamos varias copas juntos, y hasta nuestra visión se volvió un poco borrosa. Como no podíamos conducir después de beber, simplemente nos quedamos en un hotel cercano. Adonis estaba en la recepción y dijo suavemente, 2 camas tamaño king, de repente lo interrumpí, una. Luego, en los ojos sorprendidos de Adonis, repetí, 1 cama tamaño king. En el mundo adulto, una sola mirada puede transmitir suficiente entendimiento tácito. Mientras me bañaba, Adonis salió un momento, y yo sabía muy bien lo que iba a comprar. Las 3 partes de la borrachera pusieron el estado de ánimo perfecto. Me recosté en el sofá con mi bata, enganché el cuello de Adonis y lo besé perezosamente. Adonis respondió con suavidad, y su mano sobre mi hombro se movía gradualmente hacia abajo. Sin embargo, cuando sus cálidos dedos se detuvieron en mi cintura, de repente dije que se detuviera. Espera. Él inmediatamente me soltó. No importa. Me sostuve la frente y sacudí la cabeza vigorosamente. Señor, eres genial. No quiero usarte como un medio para escapar de mi largo pasado con Atreus. No es justo para ti. La borrachera disminuyó un poco, y en mi mente que iba despejándose gradualmente, me di cuenta claramente de que incluso después de 7 años de una relación humilde e infructuosa con Atreus, todavía tenía expectativas de amor puro. Lo que quiero siempre es amor sin reservas. Adonis es genial. Si seguimos relacionándonos, muy bien podría enamorarme de él y darle todo mi corazón. Pero definitivamente no es ahora. Me ajusté la bata,
calmé mi respiración caótica, y luego me levanté. Lo siento, señor, bajaré y reservaré otra habitación. Él presionó mi hombro y me hizo sentarme de nuevo. No hace falta. Puedes dormir aquí. Yo salgo. Observé la espalda de Adonis alejarse gradualmente, pero cuando su mano agarró la perilla de la puerta, se detuvo y giró ligeramente la cabeza. Anya, no necesitas tener ninguna carga psicológica. Te dije, realmente me gustas. Entonces, puedo esperar. Después de regresar, encontré otro apartamento adecuado y me mudé de la casa del amigo de Adonis. Unos días después de mudarme, supe por Ningway que Mabel se iba a casar. Se dice que cuando la familia de Atreus estuvo casi en bancarrota, fue por un problema con un gran proyecto, y luego fue la familia de Mabel quien estaba detrás. Atreus trató con ella durante mucho tiempo y finalmente encontró la evidencia. La razón por la que Mabel se casa tan apresuradamente también es un matrimonio comercial, para salvar la empresa de su familia. Cuando terminó de hablar, Ningway se veía bastante emocionada. Sonreí y suspiré junto con ella unas palabras, luego colgué el teléfono. Más tarde, recibí una llamada de Atreus, diciendo que había dejado algo en su casa y pidiéndome que fuera a recogerlo cuando pudiera. Medio año después, de pie en esta casa donde había vivido 3 años nuevamente, descubrí que los muebles de la habitación no habían cambiado en absoluto. Desafortunadamente, un sentido de extrañeza ya había crecido en mi corazón. Atreus estaba frente a mí. En lugar de darme lo que había dejado, dijo, «Has perdido peso, he estado practicando danza recientemente, así que el ejercicio ha sido considerable». Me quedé un poco atónita y luego le pregunté, ¿dónde está mi cosa? Atreus se dio la vuelta, fue al dormitorio a buscar un cuaderno y me lo entregó. La cubierta del cuaderno me resultaba extremadamente desconocida. No recordaba haber comprado algo así que solo pude mirarlo con una mirada interrogativa. Tomó una respiración profunda y dijo suavemente, «Ábrelo y mira». Abrí el cuaderno y luego me congelé en el lugar. En las páginas amarillentas, había un dibujo de una chica con uniforme escolar y coleta alta. Ella corría con todas sus fuerzas en la pista, con el campo de fútbol verde detrás y el sol poniente hundiéndose lentamente en el cielo. Los recuerdos del pasado llegaron de golpe. Recordé de repente que antes de la reunión deportiva en segundo año, cuando practicaba la carrera de 3000 metros en el campo, Atreus estaba sentado en la línea lateral, dibujando algo en el cuaderno. Pero nunca me había mostrado ese cuaderno antes. Un sentimiento amargo surgió en mi corazón. Miré a Atreus y escuché su voz llena de dolor. En realidad, esa vez durante las vacaciones de verano del segundo año, aunque estaba borracho, no perdí la conciencia. Era verdad cuando dije que me gustabas, y era mentira cuando dije que te confundí con otra persona. Anya, ya pasé por varios cursos de tratamiento. Ahora mis manos ya no se enfrían, y también aprendí a cocinar. Su voz se fue apagando hasta que de repente se detuvo al ver mi expresión calmada. Pero aún así no volverás, ¿verdad? No supe qué decir. Si me hubiera mostrado este dibujo hace medio año, tal vez realmente habría regresado a su lado. Pero en los 6 meses desde que lo dejé, entendí. Mi vida siempre ha sido monótona. Vengo de una familia pobre, tengo apariencia ordinaria y no soy lo suficientemente lista. Para la yo ordinaria y acomplejada del pasado, el Atreus desinhibido y destacado que apareció cuando tenía 16 años podía conseguir fácilmente todo lo que quería sin mucho esfuerzo. En ese tiempo, lo envidiaba tanto que desesperadamente quería ser como él. Más tarde, no solo era la persona que me gustaba, sino también el tipo de persona deslumbrante que más quería ser en mi corazón. Así que lo perseguí durante 7 años. Incluso si destrozaba mi autoestima, quería estar a su lado. Pero afortunadamente, no solo lo perseguía, también avanzaba aceleradamente en mi propio camino, sin atreverme a detenerme ni un momento. En el proceso de perseguir a Atreus, descarté mi autoestima, renuncié a mi orgullo, y lo único que no abandoné fue mi camino. Y ahora, finalmente me ha recompensado, haciéndome la existencia que Anya de 16 años más quería ser, segura, tranquila y elegante.
Esta transformación me ha dado suficiente confianza, de modo que incluso Atreus, a quien una vez amé hasta los huesos, se ha vuelto irrelevante. Me he convertido en una mejor versión de mí misma y tengo suficiente confianza para abrazar la próxima relación donde pueda entregarme plenamente y estar en igualdad de condiciones. No importa quién sea esa persona. Le devolví el cuaderno a Atreus. Será mejor que lo guardes. Ya no lo necesito. Atreus bajó la mirada. Todavía tengo oportunidad de conquistarte de nuevo. Atreus, es inútil aferrarse al pasado. Le di una palmada en el hombro. Si realmente me hubieras querido, tuviste innumerables oportunidades para decírmelo en estos 7 años, pero nunca lo hiciste. Ahora ser tan persistente no es más que no querer dejar ir. No. Atreus parecía querer refutar de verdad, pero levanté la mano para interrumpirlo. Me voy primero. Tengo clase de danza más tarde. Con eso, salí de la casa de Atreus sin mirar atrás. Él no me detuvo nuevamente. Solo después de salir del ascensor recibí un mensaje de WeChat de él. Al menos no me borres. Miré el mensaje y sonreí, luego volví a guardar el teléfono en mi bolsillo. En el camino a la clase de danza en taxi, el conductor escuchaba la radio. Una locutora con voz suave decía, si tuvieras la oportunidad de encontrarte con la versión de ti misma a los 18 años, ¿qué le dirías? Miré el paisaje que pasaba rápidamente fuera de la ventana, sintiéndome un poco distraída. ¿Qué le diría? Probablemente le diría a Anya de 18 años que, en lugar de perseguir la luz, es mejor hacerse una estrella.